Amén, amén. Gracias. Gloria a Dios. Nacido en Belén, qué maravilloso. El niño Emanuel, Dios entre nosotros. El eterno Dios todopoderoso, nacido en Belén, qué maravilloso. El niño Emanuel, Dios entre nosotros. El verbo de Dios, santo ser, glorioso. El niño Emanuel, qué maravilloso. Nacido en Belén, Dios entre nosotros. Para que lo amemos con júbilo y gozo. Nacido en Belén, qué maravilloso. El niño Emanuel, Dios entre nosotros. Hoy lo celebramos con cantos gozosos al niño Emanuel, al Dios con nosotros. Amén. Dios les bendiga. Preparemos nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermano. Me he gozado en el Señor. Cada participación, cada testimonio. Se mueve el corazón. Todo tiempo es especial. Todo día es un día de acción de gracias al Señor. Pero en este tiempo, de forma especial, enfocamos en el nacimiento de Jesús. Pero para el creyente el nacimiento de Jesús va más allá de la estampa del pesebre. Y en esta mañana vamos a compartir el Mesías prometido nació. Y en la forma en que vamos a adentrarnos en la palabra, vamos a estar compartiendo desde el libro de Isaías, capítulo 9, versos del 6 al 7. Pero vamos a tener especial concentración en que vamos a estar pasando de Isaías al Nuevo Testamento. Porque como hemos cantado, como hemos testificado, hay un Mesías prometido que lo vemos en Isaías, y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esa promesa. 700 a 750 años más tarde, desde que Isaías habló y trajo esta palabra al pueblo de Israel. Y quiero, antes de hacer la lectura, dar un poco de trasfondo. Cuando estamos mirando Isaías capítulo 9, estamos viendo allí una condición por la cual estaba pasando el pueblo. Una situación donde el pueblo estaba siendo asediado por los asirios, donde el reino del norte de Israel
el de Efraín estaba en contra de Judá. Vemos allí cómo se combinan los asirios con Efraín. Y ante todo esto, ese remanente en Judá recibió palabra del Señor. Y cuando vemos cómo comienza ese capítulo 9, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Eso es en el primer verso del capítulo 9. Así que cuando se hace la promesa del Mesías, hay una porción de esa promesa que está hablando Isaías que tiene un cumplimiento inmediato, pero hay una promesa, esa promesa tiene su cumplimiento final con el nacimiento del Mesías, de Jesús. Así que en esta mañana vamos a estar compartiendo esa transición entre lo que Isaías está compartiendo, la condición del pueblo de Israel en ese momento en el que él habla, la condición del pueblo de Israel cuando nace Jesús, que es una condición de opresión, no por los asirios, por los romanos. Pero ¿qué implica el nacimiento de Jesús en nuestro tiempo? Entonces les digo, estaba viendo un anuncio. Y este anuncio de un payaso famoso, que está llamando a que este es un tiempo en el cual nosotros celebramos la reunión familiar, celebramos el intercambio de regalos. Es un tiempo feliz porque hay luces, porque hay un árbol de Navidad. Y en ningún momento de lo que está hablando dice que este tiempo reconocemos el nacimiento de Jesús y lo que implica el nacimiento. Y esto lo traigo porque son las voces que se mueven, que se escuchan y que se magnifican. Entonces cambiamos la Navidad por un árbol, o le damos sentido a la Navidad por un Santa Claus, o le damos sentido a la Navidad por un trineo y unos ciervos. Pero ¿qué realmente es la Navidad? Y no tan solo eso, sino qué implica el nacimiento de Jesús. Quiero que en pie, por favor, vamos al libro de Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7. Libro de Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Pueden tener asiento. Así que el profeta Isaías declara el nacimiento del Mesías, la simiente prometida, desde Génesis capítulo 3, verso 15. Y lo presenta como un hecho consumado,
Porque en la mente de Dios, su plan para la humanidad está hecho. Aunque para el hombre, ese plan está en marcha. Dios es eterno. Así que para Dios no hay esa parte de tiempo como lo hay para el hombre. El cumplimiento final de la profecía de Isaías ocurre con el nacimiento de Jesús. Como leyó el pastor en Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, ¿qué es lo que implica? Y desde el comienzo vamos a estar mirando en cada lectura cómo Dios está hablando a través del profeta, cómo Dios está hablando en el Nuevo Testamento a través de cada uno de los autores. Y van a notar que desde los cánticos, desde el poema, desde la acción de gracia, desde todo lo que se ha dado, hay una consistencia en el mensaje de Dios para con nosotros. Y yo quiero que en esta mañana lo escuches para ti, porque es el mensaje de Dios para tu vida. Porque es la muestra de su plan perfecto. Y hablamos de la humanidad. Ese plan perfecto es para ti. Ese regalo está puesto ante nosotros, está puesto ante ti esta mañana. Pero como veremos adelante, tú puedes estar en el mar y yo tirarte el salvavidas, pero si tú no te agarras del salvavidas, ¿qué va a pasar con el tiempo? Te hundes. Este regalo está puesto ante ti. El Señor en su amor, en su infinita misericordia lo ha puesto. ¿Qué hacemos con él? No de conocimiento. ¿Qué hacemos con él de hecho? Así que, ¿cómo reconocemos que esta profecía tiene su cumplimiento final en Cristo? Y quiero regresar allí a Isaías capítulo 9, versos 1 y 2. Para tener la referencia de lo que está diciendo Isaías 700 años antes. Mas no habrá siempre oscuridad para que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará la gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció para ellos. Así que la condición en el momento que está Isaías compartiendo esta palabra es que Neftalí, Zabulón, pueblo de Israel, estaba siendo asediado. Y le está diciendo, hay esperanza para ustedes. Dios les está hablando. En este momento de angustia, en este momento de problema, en este momento de incertidumbre, yo estoy con ustedes. Y le voy a enviar luz. Y los voy a guardar a ustedes. Muy bien. Ahora quiero que vayan a su palabra en Mateo capítulo 4, versos del 13 al 16. Porque es importante resaltar que José y María, padres de Jesús, vivían en Galilea. Mateo capítulo 4, versos del 13 al 16. Y es cuando Jesús comienza su ministerio.
Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región ¿de quién? De Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así que vemos aquí, 700 años antes, Isaías profetizando de esa luz que iba a venir en un momento de oscuridad, de angustia y de incertidumbre. Y vemos entonces en Mateo el cumplimiento de esa profecía en Jesús. Más importante aún, vamos a tener presente de que José y María vivían en Galilea, que Augusto César, encargado del imperio romano, un impío, un idólatra, no creyente y no sabía de profecías y no sabía de nada, ¿qué hizo? Pidió que se hiciera un censo. Entonces ponte a pensar lo que es la obra de Dios que utilizó Augusto César para que pida el primer censo dentro del imperio romano, que hace que José y María, que vivían en Galilea, tengan que moverse a Belén. ¿Y saben qué? Más o menos de distancia, como 90 millas. Es como decir, estoy viviendo en Humacao y tengo que venir a pie o caminando o en caravana. Hay gente que dice, no, venía un burrito. Eso no está en la palabra. Se movieron por 90 millas, llegaron a Mayagüez para poder participar del censo, porque se hacía en el lugar de origen. ¿Por qué eso es importante? Porque Miqueas 5:2, profeta también del tiempo de Isaías, dijo que Jesús, que ese Emmanuel, que ese Dios con nosotros, iba a nacer en Belén. Ponte a pensar, ¿qué fuerza humana hubiera podido controlar esto? ¿Qué fuerza humana hubiera puesto y lo hubiera dicho exactamente al momento en que María estaba para dar a luz? Espérate, César, tienes que coger todo tu imperio y tienes que mandarlo a que vayan a su lugar de origen. Y son detalles que a veces se nos escapan, porque como que lo hemos visto tanto, pero tenemos que ver la mano de Dios dentro de su plan perfecto ejecutándose. Así que en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 17 y 19, se resalta: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Jesús significa ¿qué? Salvador. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Así que Juan confirma lo que vemos en Isaías, esa promesa de esa luz que iba a llegar en oscuridad, si esa luz vino. ¿Qué hacemos entonces con esa luz? Vamos a ver entonces cómo se cumplió la promesa del Mesías. Ahora quiero que vayan a la palabra al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos del 30 al 35. Porque en Isaías dice, porque un niño nos es nacido. ¿Bajo qué condiciones? Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos del 30 al 35. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Que es lo mismo que nosotros diríamos. Pues no conozco varón. Y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Entendemos lo que implica eso? María no fue delante de Dios. María no estaba buscando esto. Pero ella halló gracia delante de Dios y Dios envió a su ángel. Y a su ángel para que le preparara y le diera un anuncio. Estás encarnando a la segunda persona de la Trinidad. Estás encarnando a Jesús. ¿Cómo pasa esto? Dicho en la palabra en Lucas capítulo 1. Así que dos partes importantes es, Jesús significa Salvador. Será llamado Hijo del Altísimo. Vamos a ver también cómo Isaías lo nombra. El Señor Dios le dará el trono. Ha nacido un rey. Interesante por demás. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Entendemos esa parte? Así que estamos hablando de un niño que desde su nacimiento guarda un propósito santo, donde vemos que Dios ha hecho un regalo a nosotros a través de Jesús, de que ese regalo tenía la envoltura de nuestra humanidad. Jesús nació como tú y como yo, y eso es bien importante. Jesús fue cuidado por María y por José. Jesús fue enseñado por sus padres. Jesús fue creciendo, y mientras crecía, su madre, que era el proceso que se seguía en ese momento, lo iba llevando para que aprendiera el Torá en su momento, que eran los libros que había en ese momento del Antiguo Testamento. Y vemos que Jesús ya a los 12 años ya estaba aprendiendo y discutiendo con los rabí, y que iba a la sinagoga. Pero lo que quiero traer con esto es que entendamos dos detalles. Hay una parte de humanidad en Jesús.
porque estamos llamados a ser y a crecer a la imagen de Jesús. Y hay personas que me dicen, eso es imposible. Ese es el llamado que tenemos. Pero es importante ver también que dentro de todas estas cosas Él padeció, Él le dio sed, Él lloró, Él pasó por todo lo que pasamos nosotros. Y es por esto que Él puede interceder ante Dios, porque Él ha vivido y ha pasado lo que nosotros pasamos, con la diferencia de que no pecó. Así que vemos este regalo de Dios cuando dice, Hijo nos es dado. Y vamos nosotros a Juan 3:16 y entendemos por qué ese Hijo nos es dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así que vemos un desprendimiento de parte de Dios para nosotros, de parte de Dios para su creación, de parte de Dios para aquellos que fuimos hechos a su imagen. Así que tenemos que entender la relevancia de esto, porque la relevancia de esto le da una dimensión diferente, no solamente al tiempo de Navidad, no solamente al tiempo del pesebre, es el evangelio para con nosotros. Es algo que debemos recordarnos de momento a momento, porque fácilmente nos distraemos con las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Fácilmente nos podemos distraer con las presiones, con el trabajo, con diversas cosas. Pero tenemos que recordar esto, recordar el propósito de Dios a través de Jesús. El niño nació para reinar sobre lo creado. Isaías vemos el principado sobre su hombro. Pero vamos a Hebreos 2, del 6 al 8. Y en todo momento vamos a estar viendo lo que Isaías hablaba y su cumplimiento en Jesús. Hebreos 2, de 6 al 8 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ese Jesús encarnado fue puesto sobre todo lo creado, porque Él fue partícipe de la creación junto al Padre. ¿Y qué sucede? Los judíos esperaban un Mesías político, que le devolvieran la libertad y la prosperidad. No es nada diferente de lo que muchos en este momento buscan. Buscan libertad, buscan prosperidad y lo buscan en el mundo, o a veces van a iglesias para ver si consiguen eso. Jesús vino a dar libertad, ciertamente, y a dar prosperidad, ciertamente, pero no como el mundo la da. Y ahí es que estriba la diferencia. Un Mesías que pudiera sacar del yugo de Roma a los israelitas, no entendiendo que el peor yugo no era Roma, sino el peor yugo que tenían estaba dentro de ellos y era la consecuencia del pecado. Estaban en total ignorancia. Peor aún, el rey nació en Belén. En nuestro tiempo diríamos, nació en una barriada. Y en esa barriada quienes estaban con ese rey, con el Hijo de Dios, eran sus papás. En nuestro tiempo serían quizás no sé si hubiera ovejas, pero por lo menos los cabritos y estarían las vaquitas y cosas como esas. Y en nuestro tiempo quizás no estarían los pastores y estarían quizás campesinos o las personas del barrio.
para el pueblo de Israel, para sus líderes, el Mesías no podía nacer bajo esa condición. No era aceptable. Hubiera nacido en Roma, hubiera nacido en Atenas por los griegos, hubiera nacido en Jerusalén, que era la capital. No había anuncios, no había bulletin board, pero sí estaba el ángel de Dios y estaba una hueste de ángeles reconociendo el nacimiento de Jesús. Así que esto es muestra de humildad. ¿Y quién pensaría que el Rey del cielo y de la tierra nacería bajo estas condiciones? A veces miramos el pesebre y lo miramos con una ternura especial, pero tenemos que reconocer que más que un niño es Dios hecho hombre, es la segunda persona de la Trinidad la que está allí. Y allí tiene una responsabilidad. Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Así que Isaías nos lleva ahora no solamente a hablar cómo se cumpliría la promesa, sino que nos da unas características. Y estas características son bien importantes, porque a veces cuando hablamos del niño Jesús en el pesebre y usamos la palabra niño, es como que lo vemos como alguien que no puede hacer nada. Y ciertamente nació como niño, pero con una carga bien grande encima. ¿Qué características tendría este Mesías? Primeramente, admirable. Y cada una de las características que vamos a ir, yo lo que deseo es que apúntala, tenlas presentes y mira lo que significan. Admirable en su entrega. Dejó el cielo para venir y morar junto a los hombres en condición de hombre, aunque retenía su divinidad. Pasó las mismas condiciones que pasamos nosotros. Y quiero que vayamos a Filipenses 2:6, que yo creo que es uno de los versos que mejor captura admirable. Filipenses capítulo 2, verso 6. Y lee así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que ese niño que estamos nosotros reconociendo que estamos celebrando en su nacimiento, dejó su trono, dejó la gloria del Padre para nacer de forma humilde en un pesebre, de padres que no lo tenían todo, pero tenían amor, cuidado y cariño y convicción de seguir en fe lo que Dios había pedido. Eso distingue a esos padres. Dejó la eternidad para venir a lo terrenal, dejó su gloria para venir y nacer en un pesebre, en humildad. Y vemos entonces en Filipenses 2:6 que también dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En nuestro tiempo tenemos personas que no creen en nada de esto. Pero ¿sabes qué? El hecho de que no creas no significa que no vas a llegar a su presencia. El hecho de que no creas en la resurrección no quiere decir que no vas a resucitar. Porque tú no pediste nacer. Dios lo dispuso así, ¿verdad? Y tú no pudiste quejarte, no pudiste darle reversa. Eso vino. De la misma forma en que hemos llegado, vamos a llegar de vuelta ante el Padre Celestial. De la misma manera. Y en ese momento toda rodilla reconocerá, se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor. Y tendrán que dar gloria a Dios Padre. Lo importante es si vamos a estar ante su presencia o vamos a estar fuera de su presencia. Porque quisimos vivir acá de espaldas al Señor. Porque queríamos estar en tiniebla y nos gustaba estar en tiniebla porque no nos veían, sin reconocer que Él nos ve en todo momento y que Él es la luz del mundo. Así que fue admirable en su servicio. Sirvió a todos sin importar su condición. Publicanos, pecadores, fariseos, enfermos, ciegos. Admirable en toda su vida antes y después de su crucifixión. Siendo santo, comió con pecadores. Siendo el mayor, lavó los pies de los discípulos. Siendo rey, rehusó sus derechos. Dice también que es consejero. Es la segunda persona de la Trinidad que ha estado junto al Padre desde la eternidad. Es el principio y el fin de la sabiduría. Él nos conoce en todo. Y Él conoce tu vida. No importa dónde estés. Él lo conoce en lo más profundo. Se puede identificar con tus luchas. Como consejero es una persona confiable. Como consejero es veraz. Lo que nos enseña en su palabra, lo que promete lo cumple y da testimonio de Dios. Te confronta y te consuela. Y Hebreos capítulo 4, versos del 14 al 16, nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y vino a la tierra, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso que podemos ir ante el Señor. Qué hermoso que podemos poner oración en nuestras necesidades, que podemos ir a Él en acción de gracia, que podemos tener esa relación. Porque Él sabe de primera mano lo que pasamos y dice que está con nosotros en nuestras debilidades. Es Dios poderoso. Su creación muestra su poder. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Ese Jesús que nació en Belén es vida, pero ha estado desde antes de la creación.
fue partícipe en la creación. Y no dejó su trono, no dijo yo fui el que creé, sino que estoy con aquel que cree, aquel que hicimos a nuestra imagen. Pero la mayor muestra de su poder la vemos en la cruz, en el momento de su muerte, en el momento de mayor debilidad, habiendo sido azotado, habiendo sido escupido, habiendo sido traspasado por una lanza. Y exclama en ese momento, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es en esta condición de total debilidad que Jesús derrotó a todos los poderes de las tinieblas, ese que nació en el pesebre. Jesús es poderoso para interceder ante el Padre por ti, y es poderoso para salvarte para siempre, porque Él intercede por sus hijos perpetuamente. Entendemos eso porque el pastor lo trajo. A veces nuestras oraciones son imperfectas, pero ese Jesús conoce tu corazón. Y ese Jesús intercede ante el Padre por nosotros. Y seguimos en Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tú puedes entender que cuando vamos ante el Señor, Jesús está orando por ti. Porque siempre lo hemos pensado que nosotros tenemos que orarle al Señor, y sí tenemos que orarle a Él, porque esto es un proceso de comunicación. Pero quien nos justifica ante el Padre no somos nosotros. Él mira nuestro corazón, y cuando Dios mira tus obras, Dios las mira a través de la cruz de Cristo. Eso hay que entenderlo, porque nosotros nos frustramos muchas veces cuando hacemos cosas, cuando nos caemos, cuando nos damos contra el piso. Por eso de momento a momento vamos en arrepentimiento y nos presentamos al Señor. Pero Dios nos está viendo con misericordia, y más que misericordia, con gracia, y gracia de salvación. Entonces, cuando leo allí, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Él te puede salvar a ti perpetuamente, porque Él intercede por ti. Padre eterno, Padre de la eternidad, que es otra traducción que tenemos del hebreo. Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así que la segunda persona de la Trinidad que nace está desde el principio. Pero también en Juan 10:30, Jesús mismo le dice a los fariseos: yo y el Padre, uno somos. Y tenemos también que se caracteriza como príncipe de paz. Jesús vino a restaurar la relación entre el hombre y Dios. Jesús vino a restaurar la relación tuya y mía con Dios. El hombre no ha estado en paz desde la caída. Desde que el pecado llegó al mundo. Jesús el Salvador vino a cambiar nuestra condición de enemistad. Su reinado es el que permite al hombre que viva una paz interior, libertándola del yugo, del materialismo. En nuestro tiempo hablaríamos del internet, hablaríamos del teléfono, hablaríamos de las presiones, hablaríamos del consumismo. Tenemos que atender las cosas que nos suceden. Pero no es lo mismo cuando lo hacemos con nuestra fuerza que cuando lo hacemos con la dirección que Él nos da. Así que Él vino a restaurar nuestra relación. Y hay una
ilustración que hace Charles Spurgeon, que quiero tomar un momento y leerla con calma, porque describe de una forma bastante gráfica lo que es esa obra de Cristo como príncipe de paz. Mira hacia arriba y no verás la ira de Dios lista para los no creyentes. En Efesios 2 nos dice que éramos hijos de ira. Cuando hemos creído, la paz del Señor se refleja en nosotros cuando miramos hacia arriba y no vemos la ira de Dios que está preparada para los no creyentes. Mira hacia abajo y no encontrarás el infierno, porque no hay condenación para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Por qué? Lo vimos en Hebreos 7:25. Y eso aplica para tu vida si has creído en el Señor. Mira hacia atrás y te darás cuenta que tus pecados han sido borrados, han sido echados al fondo del mar. Mira a tu alrededor y verás todas las cosas que operan para bien para todos los que aman a Dios. Todas las cosas para todos los que aman a Dios. Mira hacia adelante y descubrirás cómo la gloria de Dios brilla cada mañana. Y mira hacia adentro y encontrarás la paz que trasciende todo entendimiento. Por eso Jesús es el príncipe de paz. Y terminamos compartiendo que ese que nació es soberano rey. Ahora podemos entender todo lo que estaba sobre los hombros de ese niño Jesús. Tenía la responsabilidad de reconciliar al mundo. Tenía el poder, la autoridad y la responsabilidad sobre todo lo creado. Esto lo podemos ver porque todavía estamos en este mundo y vemos lo que es su obra, pero vemos que estamos también en un mundo caído. Prendemos la televisión y vemos los robos, vemos las matanzas, vemos muchas cosas que no andan bien. Pero dentro de todas esas cosas, Jesús es la esperanza de algo diferente. Y tú te has mirado que nos afanamos mucho por este tiempo y por lo que tenemos aquí. Pero ¿sabes qué? Nada de lo que tenemos aquí nos lo llevamos. Y el tiempo que estamos aquí comparado con la eternidad es bien cortito. Debemos aprovechar ese tiempo para ir a los pies del Señor y debemos aprovechar ese tiempo para establecer esa relación. Y veremos la bendición de Él en todo lo que nos rodea. Porque promete que lo va a hacer y que nos va a ayudar en todas las cosas. En medio de las tinieblas y la oscuridad por causa del pecado, Dios prometió a Israel, por medio del profeta Isaías, que la luz volvería a encender como nunca antes y que brillaría con máximo esplendor. Esto se cumple de forma definitiva con el nacimiento de Jesús en Belén de Judea. Ese Mesías llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, está ante nosotros. Nuestra condición, estamos en un mundo lleno de tinieblas y de oscuridad por causa del pecado. Se acrecenta la distorsión de la vida humana. En nuestro tiempo vemos cómo las cosas malas buscamos la forma de llamarlas buenas o de llamarlas aceptables. Y vemos cómo las cosas lógicas, fundamentales, ¿qué hacemos? Decimos que están fuera de moda. Decimos que no están actualizadas. Las llamamos anticuadas. Las llamamos obsoletas.
Lo malo es progreso. Lo malo es mirar adelante, tener mente nueva. Lo correcto es cosa del pasado. Ese es el mundo que vivimos. Pero ese Jesús que nació nos trae un regalo de esperanza. Es un regalo de parte de Dios que experimentó el peso de las tinieblas en la cruz y venció, para que seas alcanzado con la luz de la esperanza. Y como decía Juan 3:16, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo que Dios nos ha ofrecido a través del Mesías, a través de ese ungido de Dios, a través de ese regalo santo que nos has hecho. En la cruz vemos mostrada la injusticia del hombre con la justicia de Dios. Desde el punto de vista de Dios, era justo que por la consecuencia del pecado hubiera una consecuencia. Pero esa consecuencia la tomó Jesús. Y te has puesto a pensar lo que pasó Jesús. El castigo que pasó él era la consecuencia tuya y mía. Y a veces nos horrorizamos con eso. Pero para el que no cree va a haber un tiempo de castigo. Los clavos que lo traspasaron en la cruz eran los de nosotros. La sangre derramada era la nuestra. Así que de tal manera te amó Dios y me amó Dios, que envió a Jesús para nacer en Belén de Judea, para crecer, para enseñarnos de la palabra del Padre y para morir por nosotros, de forma tal que no tuviéramos que pasarlo. A eso le damos honra y gloria, y eso yo lo veo como un regalo. Y no se quedó allí, sino que resucitó para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esto, le presento a Jesús, nacido en el pesebre de Belén de Judea. Así que, hermano, en esta mañana hemos visto un trasfondo amplio, pero ¿qué significa la Navidad? El nacimiento de Jesús. Y más que apelar a la parte cariñosa, tenemos que entender que había un propósito de vida, y un propósito de vida para ti. Así que yo quiero en esta mañana que nos pongamos ante el Señor, y vamos a tener un momento de oración, entendiendo que esa obra de Cristo era una obra para ti y para mí. Si tú no has creído, puedes hacerte partícipe de esa obra de salvación. Si tú no has creído, es importante entender el castigo que merecíamos, es importante entender la obra del pecado en nuestra vida y que queremos ser diferentes. Si le has reconocido el Evangelio, no es de un día y no es de un momento. Tenemos que recordarnos quién es ese Dios admirable, consejero, poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, que es el que obra para con tu vida. Oremos al Señor. Padre celestial, gracias en esta mañana por la bendición de la palabra, por esa promesa que has puesto en la Escritura a través del profeta Isaías. Y cómo hemos visto el cumplimiento de ella de una forma especial para con cada uno de nosotros, porque tienes un regalo de amor para con cada persona, y porque has retardado tu segunda venida para aquel que no te ha conocido tenga la oportunidad de llegar, de escuchar, de arrepentirse de su manera de vivir, de que busquemos, Señor, vivir a tu forma, a tu manera, de crecer a tu imagen,
porque tú nos creaste, porque tú de forma especial has puesto misericordia, misericordia para aquellos que no te conocen y gracia de salvación para aquellos que en arrepentimiento llegan ante ti. Si tú que estás aquí en esta mañana quieres presentarte ante el Señor, ponte en pie. Allí donde estás, órale. Pídele a Él, preséntate tal y como estás. Porque tenemos un Dios cercano. Tenemos un Espíritu Santo que mueve el corazón. Y para aquellos que te han conocido, Señor, que quieren renovar esa relación, que quieren ese entendimiento de lo que tú haces, Señor. También son puestos ante ti, Señor, de forma especial. Que todos juntos como iglesia, que todos juntos como cuerpo, te podamos dar honra y gloria, porque el Rey vive y vive para siempre. En el nombre de Cristo, amén y amén. Señor les bendiga. Sí, en lo que los hermanos se acomodan, quisiera llamar a Víctor, su familia, que pasen acá, ellos van a viajar, queremos orar por ellos. Que les pido a pastores que vengan para orar por ellos. Hermano, oremos por esta familia amada. Señor, en esta mañana te hemos adorado y queremos seguirlo haciendo hasta que tú vuelvas por nosotros y ya por